una especie de diablo, como de 1 metro de altura. Y eso que todavía no viste al ahorcado, pero tenía al chico que había fallecido parado enfrente de la cama. Siempre trabajé de guardia de seguridad, y les puedo decir que hay algunos lugares que, principalmente de noche, pasan cosas. Tuve varias experiencias, pero ninguna como la que me pasó en este lugar del que les voy a contar. Había quedado efectivo en una empresa que, por respeto, prefiero no decir el nombre. Igual se podrán imaginar, es una de las 2 o 3 más conocidas en Argentina. Al primer lugar que me asignaron fue un centro de salud privado que funcionaba en una casa enorme, muy vieja. Calculo que debería de ser de principio del siglo pasado, y no sé si más antigua. Esa casa, por lo que pude averiguar, había sido habitada por varias familias. Después funcionó un geriátrico, y en estos últimos años la habían reciclado para poner la clínica esta. La casa tiene 2 pisos habilitados para consultorios y un tercero al que los pacientes no tienen acceso, donde están las oficinas. Conserva en algunas partes el piso de madera, que cuando vas caminando, más de noche que está todo en silencio, hace un ruido horrible. Las paredes y los techos, con esos bajorrelieves típicos de la época, cuando hay poca luz, forman unas sombras que dan un ambiente bastante tétrico. Me había llamado la atención que mi turno, el turno de la noche, era fijo, pero mucho no me molestó. Yo estaba acostumbrado a tener horarios rotativos, así que ahora, al tener un turno fijo, me permitía organizarme de mejor manera, aunque me pareció raro, ya que mis compañeros sí tenían turnos rotativos entre la mañana y la tarde. Las primeras noches transcurrieron con normalidad, aún no tenía compañero asignado, por lo cual uno de mis superiores tomaba parte del turno hasta la medianoche. A partir de ahí me quedaba solo hasta que llegara mi relevo a las 6 de la mañana. Había una zona en particular del segundo piso que, siempre que caminaba por ahí, se sentía el ambiente pesado y frío. No me gustaba mucho llegar hasta ahí. Si bien nunca había visto nada raro, no se sentía cómodo. Hubiera solo mirado de lejos si podía, pero tenía que pasar por ahí para subir al tercer piso, ya que los ascensores no llegaban al tercero. Una noche estaba en mi oficina mirando los monitores y veo en el pasillo principal del segundo piso algo que se mueve. Pensé que capaz se había metido un gato o algo. Retrocedí la grabación, y lo que sea que se movía era bastante más grande, así que fui a ver. Por cuestiones de seguridad, una vez que termina el horario de atención, se corta la electricidad de los consultorios por sectores. Solo quedan parcialmente prendidas las luces de los lugares de tránsito, pasillos, escaleras y la recepción. Así que agarré la linterna y subí. Cuando llego, a simple vista estaba todo en calma. Por las dudas, fui revisando las puertas de cada consultorio, que estaban cerradas con llave, pero me quería asegurar de que todo estuviera bien. Llego a casi el final del pasillo, donde está la escalera que va al tercer piso, y cuando reviso el último consultorio de ese lado, giro el picaporte y se abre. Me asusté, porque esperaba que estuviera cerrada, pero enseguida pensé que se la habrían olvidado abierta y nada más. Todavía no había abierto la puerta, solo destrabé el pestillo, pero tenía que entrar. Abro la puerta despacio y comienzo a alumbrar. Doy unos pasos, me acerco hasta el escritorio y siento el golpe de la puerta que se cierra detrás de mí. Me paralicé. Intenté abrirla pero no podía. El picaporte no giraba. Fueron los segundos más largos de mi vida. Lo sacudí varias veces hasta que por fin escuché que se destrabó. Abrí la puerta y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Salí corriendo y bajé hasta mi oficina. Tenía las pulsaciones aceleradas y el corazón parecía que se me iba a salir del pecho. Me tuve que sentar porque las piernas me temblaban. Cuando me tranquilicé un poco, pensé que quizás la cerradura no funcionaba bien, pero era raro, porque la forma en que estaba trabada era como si algo no dejara que el picaporte se moviera. Se me dio por revisar las cámaras. Busqué ese fragmento de la grabación y, para mi sorpresa, veo que del otro lado de la puerta había una figura negra de un hombre parado justo detrás. Estaba aterrado. Yo no había visto nada, pero esa cosa estaba ahí y la había atravesado cuando salí corriendo.
Eran como las 3 de la mañana y a esa hora ya estaba solo. No volví a salir de mi oficina hasta que llegó mi relevo. Cuando terminó mi turno, quería irme a mi casa lo antes posible, pero me quedé un rato para contarle lo que había pasado. Apenas terminé de hablar, me dijo que no era el primero en ver esa figura. Incluso algunos médicos la habían visto durante el día, y por eso ese consultorio rara vez se usaba. En parte, me tranquilizó saber que no me había pasado solo a mí, pero al mismo tiempo me dejó peor, y cuando pensé que ya había terminado de hablar, me dice: «¿Y eso que todavía no viste al ahorcado?». Ahí me di cuenta por qué nadie quería trabajar de noche en ese lugar. Volví al día siguiente. Durante el camino ya estaba sugestionado. Mientras estaba en la oficina, donde trataba de pasar la mayor parte del tiempo, intentaba no mirar demasiado los monitores. Cuando tenía que salir para hacer los rondines, iba rápido con la linterna en mano hasta marcar las pilas, evitando levantar mucho la vista. Todo estuvo bien hasta el último recorrido. Venía bajando del tercer piso cuando, de golpe, siento detrás mío unos pasos fuertes que golpeaban la escalera de madera, como si alguien bajara corriendo. El ruido se acercaba cada vez más, y me largué a correr. Bajé tan torpemente por el miedo que terminé rodando unos escalones. Decidí que tenía que hablar con mi superior, quería renunciar. No podía seguir trabajando así. Por la noche, cuando llegó, le conté lo que me había pasado. Él me escuchó serio y me dijo que ya sabía lo que pasaba en la casa, pero que los dueños no querían que se hiciera público, y me pidió discreción. Le insistí con que no quería trabajar más ahí, al menos no solo. Entonces me dijo que hasta que consiguieran a un compañero para el turno, él iba a quedarse toda la noche conmigo. Acepté, aunque con desconfianza. Desde entonces empezamos a hacer los rondines juntos. Si bien ahí arriba el ambiente se seguía sintiendo tenso y cada tanto en las cámaras aparecían sombras o movimientos raros, al menos no volví a sentirme amenazado por esa entidad. En esas noches, él me fue contando la historia de la casa, un hombre que había muerto al caer por las escaleras. Unos años después hubo otra familia en la que el hijo mayor se había quitado la vida, y luego la madre, sumida en depresión, terminó haciendo lo mismo. También el geriátrico, donde es normal que la muerte estuviera presente. Era evidente que el lugar siempre estuvo marcado por la muerte. Algunos de mis compañeros vivieron situaciones peores, pero las que me tocaron a mí fueron más que suficiente. Hace algunos años trabajaba de pintor junto a un amigo. Un día nos contratan para un trabajo en una casa. No era un trabajo muy grande. Casi siempre hacíamos los trabajos por separado, pero como no era una época en la que había mucho trabajo, para terminarlo rápido fuimos los dos juntos. Cuando llegamos, nos encontramos con que la casa estaba al fondo de un pasillo largo. Tocamos timbre y nadie respondió. Pensamos que quizás sería una persona mayor la que estaba en la casa y, sumado al largo del pasillo, podía tardar en abrirnos. Esperamos unos minutos y nada. Tocamos de nuevo, esperamos y otra vez nada. Una vecina que estaba llegando a la casa de al lado nos escuchó comentar sobre la espera y nos preguntó si veníamos a lo de Nora. Le dijimos que sí y nos dijo que el timbre no andaba, que si teníamos el número la llamáramos por teléfono. La llamé y a los pocos minutos escuchamos el eco de una voz que retumbaba detrás de la puerta. Finalmente nos abrió, nos presentamos, le comentamos lo del timbre, se disculpó por no avisarnos y entramos. El pasillo, además de extremadamente largo, era bastante oscuro. Se podían ver las paredes sucias y descascaradas. De todos modos, no nos habían llamado para pintar ahí. En ese momento pensé, menos mal que vinimos los dos. Si el interior está igual, el trabajo va a ser mucho más largo de lo que calculamos. Ya dentro de la casa, la señora Nora nos repitió que solamente quería pintar el comedor. Intentamos convencerla de renovar el resto de la casa, pero su desinterés era evidente y reiteró que no quería. Comenzamos a hacer nuestro trabajo. Movimos y cubrimos los muebles para empezar con las paredes. Al rato de haber comenzado, sentí que alguien estaba detrás de mí. Pensé que era mi compañero o la señora, pero al darme vuelta no había nadie. Cuando presté atención, me di cuenta de que Pablo no podía haber sido porque lo escuchaba tarareando algo del otro lado del comedor. No le di mayor importancia y seguí con lo que estaba haciendo. Al rato salí solo al pasillo por un cigarrillo
y cuando volví, vi que mis herramientas de trabajo no estaban donde yo las había dejado. Pensé que Pablo me las había escondido para hacerme una broma. Solíamos hacernos esas cosas cuando trabajábamos juntos. Le dije que se dejara de joder, pero él me juró que no había sido. Me puse a buscar y las encontré debajo de una de las sillas que habíamos tapado. Me pareció raro, porque si él no fue, no entendía cómo habían llegado hasta ahí. Ya estábamos listos para comenzar con la pintura y Pablo se dio cuenta de que no habíamos bajado unas brochas del coche. Mientras él iba a buscarlas, aproveché para ir al baño. Durante todo este tiempo, Nora se había ido, supongo que a su habitación, y yo no sabía cuál era la puerta del baño. La llamé para preguntarle y me gritó desde algún lado que era la segunda puerta por el pasillo. Voy hacia el baño y al pasar por la primera puerta que estaba entreabierta, veo dentro el resplandor de unas velas delante de la foto de un chico. Miro bien y era un altar con un montón de juguetes y estatuillas que no pude distinguir del todo. Pero una sí la vi claramente, una especie de diablo, como de 1 metro de altura. Sentí un escalofrío, quizás por la sorpresa de ver tal escena, y seguí caminando rápido hacia el baño. Cuando Pablo volvió, le conté lo que había visto. Me dijo, medio riéndose, que no me preocupara y que siguiéramos trabajando. Yo insistí en que tenía una sensación rara y también le conté lo que me había pasado más temprano. Él me insistió en que no me sugestionara. Seguimos trabajando y, por el rabillo del ojo, vi una sombra que pasaba corriendo desde la cocina que estaba enfrente nuestro hacia el pasillo. Ya me estaba incomodando mucho estar en ese lugar. Encima, Pablo no me creía lo que le contaba, y eso me ponía peor. En un momento, la señora vino a ver cómo íbamos, y después de una charla corta, Pablo, haciéndose el gracioso, le dice: «Dice mi amigo que hay fantasmas en esta casa. Vio que hay unas velas y unas estatuas». Nora se lo quedó mirando, y con una especie de sonrisa le respondió: «¿Fantasmas? Debe haber visto a Hernancito, mi hijo». En ese momento me quedé frío. No habíamos escuchado a ningún nene en todo el tiempo que llevábamos ahí. No entendía lo que nos estaba diciendo, y antes de poder reaccionar, ella, consciente de la extrañeza de lo que acababa de decir, hizo una pequeña pausa y agregó: «Como me cayeron bien, les voy a contar». Nos contó que hacía 17 años, cuando su hijo tenía 6, ella estaba tendiendo la ropa en el patio y el nene estaba jugando cerca de ella. Sonó el timbre y salió a ver, pero él se quedó donde estaba. Cuando volvió, lo encontró tirado en el suelo. Se había subido por la escalera de la terraza y se había caído. La tragedia la sumió en una depresión profunda. Se culpaba por la pérdida de su único hijo y no soportaba la ausencia. Había sido ella quien desconectó el timbre, porque no soportaba el recuerdo cada vez que sonaba. Por medio de conocidos, encontró a un brujo que era famoso por hacer trabajos de magia negra muy fuertes. Ella le pidió que lo trajera de nuevo. No entró en detalles, pero dijo que el brujo había hecho un trabajo para retener el espíritu de Hernán en la casa. Hasta hoy, sigo sin entender cómo alguien puede vivir tranquilo con eso. Tengo un amigo que trabaja en la parte de la morgue de un hospital. Esto pasó hace poco, hará 5 o 6 meses. Dice que una noche estaba con un compañero que hacía poco se había recibido y todavía no estaba muy familiarizado con algunas cosas internas de ahí. La cosa es que estaban preparando el cuerpo de un muchacho que había fallecido en un accidente de tránsito. Su compañero, no recuerdo ahora bien por qué, lo deja solo en la morgue y se va a la oficina. Mi amigo termina lo que estaba haciendo, guarda el cuerpo en la cámara de frío, cierra la puerta, se da vuelta para ir hacia la salida y cuando está por salir, siente 2 golpes desde adentro de la heladera. Se asustó y salió corriendo. Él ya lleva años en ese trabajo y está acostumbrado a que pasen cosas raras, que una sábana se caiga, sentir que alguien pasa caminando o que deja algo en la mesa y aparece en otro lado. Son cosas que, después de tanto tiempo, ya no le presta atención. Hasta a veces, cuando le pasa algo de eso, les habla amablemente, como pidiéndoles que lo dejen trabajar tranquilo. Pero nunca le había pasado escuchar golpes de esa forma. Se fue corriendo hasta la oficina donde estaba el que se había ido junto a otro compañero más veterano y les contó lo que había pasado. Este otro hombre le dijo que eran cosas que podían pasar y que no se asustara tanto. Se sentó, tomó un vaso de agua
y como pudo, porque seguía en shock, continuó con sus tareas. En un momento estaba en el escritorio llenando unos papeles y por el rabillo del ojo ve que alguien entra, levanta la cabeza y no era nadie. Su compañero seguía en el mismo lugar, sentado en su escritorio, y el otro, el más nuevo, ya había terminado su turno. Mi amigo es una persona acostumbrada a tratar con la muerte. Cuando habla de estos temas, te cuenta las cosas con naturalidad, pero decía que esa noche no dejaba de mirar el reloj, contando las horas que le quedaban para irse, porque estaba incómodo. Cuestión que llega a su casa y se acuesta a dormir. En un momento se despierta, y lo tenía al chico que había fallecido parado enfrente de la cama. El susto que se pegó se le notaba en la cara cuando me lo contó. Al día siguiente, cuando vuelve al hospital, le comenta a su compañero lo que le había pasado en su casa. Dice que su compañero se quedó en silencio, con cara de susto, y le dijo que a él le había pasado lo mismo, con la diferencia de que a mi amigo se le apareció con una expresión tranquila y a su compañero con una expresión de enojo. Mi amigo, por experiencia más que nada, intuyó que algo raro había y le preguntó a su compañero si había pasado algo. El chico, pálido y sin decir una palabra, se lleva las manos al cuello y se desabrocha una cadenita. Mi amigo no lo podía creer, se enojó y le dijo que tenía que arreglar lo que había hecho cuanto antes. Entonces lo mandó a ver si el cuerpo todavía seguía en la cámara o si ya lo habían retirado. Por suerte para él, aún estaba ahí. Devolvió la cadenita, pero ahí no terminó el problema, porque mi amigo reportó lo que había pasado. Así que a este chico lo suspendieron de inmediato y le abrieron un sumario. Hasta el momento en que me lo contó, estaban por iniciarle una denuncia. No sé cuál será su situación ahora, pero lo que sí sé es que nunca hay que tocar las cosas de los muertos.